Bueno, pues mientras en Gran Canaria, en Tenerife, en las llamadas islas occidentales, Gran Canaria realmente está más más oriental, está cayendo bastante agua. En Fuerteventura y Lanzarote, de momento, ni una gota. Es verdad que se prevé que a lo mejor a lo largo de la tarde, noche, pueda caer algo de agua. La verdad es que está todo el mundo esperando. Sobre todo me llamaban ayer agricultores porque también están teniendo problemas de suministro de agua de riego. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué pues tal? sigue Buenas sin tardes. llover en Lanzarote, Pues sí. pero en su municipio, vamos, ni una gota. Sí, ni en Taiki ni una gota, en Teguise ni una gota, ni en ningún pago del municipio de Teguise, ni prácticamente ningún pago de la isla de Lanzarote. Desgraciadamente, y es verdad lo que dices tú, porque se está denunciando que siguen los problemas de abastecimiento de agua en el sector agrícola, ¿no? Sí, hemos intentado hablar con Higinio Hernández porque nos mandaba un WhatsApp, casi un SOS, pero hemos hablado con él y hemos intentado hablar con él, pero no se ha podido poner al teléfono. Usoa, Hola. está el día casi para ir a la playa, aquí, ¿no? Pues sí, un poco. Se está poniendo ahora la mar poquito, algo picada, sí, porque está... lo que anticipa que efectivamente puede haber un poquito de cambio y borrasca, o al menos ese coletazo de lo que está afectando ahora a las otras islas de Canarias. Y que llegue esta tarde, ¿no? Pero bueno, el día está bueno. Déjame decir simplemente una cosa, porque hay una campaña ahora mismo que se llama Consume Lanzarote, que sobre todo también fomenta pues, el consumo del producto local, ¿no? Del producto kilómetro cero, que está muy bien, es muy plausible, esta incidencia en la conciencia colectiva, pero a tenor de lo que acabas de decir, porque Higinio Hernández no es el primero ni será el último agricultor que se queja de esta circunstancia. El agua no llega al campo, así que primero agua y a buen precio, y después campañas de marketing para promocionar el consumo local. Efectivamente. Bueno, con respecto a lo que tú decías, para terminar ya con el tiempo, efectivamente el tiempo ha cambiado, el viento ahora es del sur-oeste, esto se llama, don Pedro, es que viene normalmente el tipo majorero, viene agua. Y viene normalmente agua, pero la verdad es que yo no sé si por el cambio climático o qué, pero es que cada vez ya hay viento, pero nunca llega. La semana pasada hubo también viento de sur y tampoco llegó agua. Y no llegó agua, por eso antiguamente ya sobre todo la gente del campo sabía que cuando había tiempo majorero, que le decían, tiempo del sur, pues es que había muchas probabilidades de que cayera agua, no sabía cuántas, pero por lo menos sabía que iba a haber grandes cantidades. Pero parece que la cosa no está clara, de que incluso pueda caer algo, pero muy poca agua. Bueno, y la inseguridad ciudadana continúa en Lanzarote y en Arrecife en concreto. Ayer, Usoa, nos enterábamos que en una de las laterales del centro comercial Atlántida, en Arrecife, una señora que trabajaba en Hiperdino, en una cajera, cuando salía era atacada por dos extranjeros de nacionalidad marroquí. Querían, creo que quitarle el bolso, la mujer gritó, salió el segurita del centro comercial, en este caso creo que era de Hiperdino. Oiga, ¿y qué hicieron esos dos marroquíes? Pues tumbaron al propio segurita y le quitaron la porra y encima lo agredieron y casi me lo matan, ¿no? Fue ingresado con heridas varias y contusiones sobre todo. Y vamos a ver, pero realmente estamos en una situación alarmante. Pues la paciencia de la ciudadanía se agota y el buenismo también, porque es cierto que nos pueden achacar, y yo soy de esas, que en su momento también intenta desvincular la criminalidad de la isla de Lanzarote o este tipo de hechos a una nacionalidad. Pero es que ahora mismo no es casual que la mayoría de las personas que están siendo detenidas o que se están viendo involucradas en faltas de este tipo, pues son todas de la misma nacionalidad. Y hoy he visto a la Policía Nacional patrullar, la he visto patrullar en barrios y zonas no habituales, así que de algo sirve lo que estamos diciendo aquí. Habrá que tirar voladores, entre otras cosas porque ciertamente el resto, los anteriores comisarios de policía eran personas que hablaban con la prensa. Al nuevo no sé si es que no le gusta la prensa o no le dejan hablar. Lo cierto es que echamos de menos, yo creemos que cada vez estamos en una isla más colonizada desde el poder de Gran Canaria y Tenerife. Solo la delegación del gobierno permite hablar a los medios de Gran Canaria y Tenerife, a la gente de Lanzarote. Aquí parece que un medio de comunicación somos totalmente, aquí nadie de la delegación del gobierno te da una información, llama, no te dicen nada, y no te digo nada a la Policía Nacional, que tenemos que llamar a Gran Canaria, que menos mal que allí te atiende el de prensa al menos y te da
por lo menos algún que otro dato, pero siempre oficial. Y además te dan datos, curiosamente, cuando detienen, que es otra de las cosas típicas del colonialismo, cuando ya detienen a un delincuente. Pero oiga, usted le llama porque se ha enterado, porque unos vecinos le ha dicho, y no te dan información ninguna, solo cuando han detenido para, casi más parece, un acto de publicidad que un acto realmente, un servicio de prensa en favor del ciudadano, ¿no? Que es aportar todos los datos que se tengan, que sean publicables, ¿no? Y con respecto a lo que decía Ulloa, que ha visto a la Policía Nacional en lugares poco frecuentes o donde no se la veía antes, yo el otro día también fui testigo de que están haciendo controles en barrios de la periferia aquí de Arrecife, evidentemente es por la situación preocupante que se está produciendo. No, y porque se están además dando y registrando la ocupación de inmuebles. También. Por parte de un perfil muy concreto que luego vemos retratado en noticias de este tipo, así que la causa-efecto no la hago de manera general porque parece ser que ya se está, bueno, pues delimitando, ¿no?, quiénes pueden ser los actores de estas fechorías, pero insisto, ahora mismo además ellos juegan con su ventaja y es no pueden ser repatriados, aunque estén en una situación irregular porque tenemos las fronteras cerradas, al menos con el caso de Marruecos y el COVID, y luego que algunos de ellos también son menores, así que en ese limbo pues se mueven. Y sobre todo, Ulloa, el problema donde está, que el otro día el ministro de Inmigraciones lo reflejaba, aquí lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, que el buenismo, pues ha hecho el buenismo este tipo de cultura que es no aceptar la realidad y cambiarla porque no va contra su ideología. Ha hecho aquí en Lanzarote, sobre todo, que, oiga, a los jóvenes marroquíes menores de edad se le tiene un albergue y me parece muy bien, pero ¿qué pasa? Esos señores cuando salen, cuando cumplen 18 años, tienen que salir. ¿Y a dónde van? No hay ningún sitio. Entonces están en la calle. ¿Y qué van a hacer en la calle? No pueden trabajar porque no le dan permiso de trabajo porque están en una situación alegal. Y por lo tanto, o se van de aquí los que pueden a otro sitio, que no es fácil, porque también no pueden viajar, no tienen documentación, o lo que hacen aquí, ¿qué hacen? Pues buscarse la vida. Es que no pueden hacer otra cosa, pero si es que hasta tiene cierto sentido. Es que realmente estamos... Entonces lo que está fallando evidentemente es el sistema, Jorge. No, el sistema está fallando total. Y luego el buenismo, que en vez de ver el problema, oye, esa gente, tenerle un seguimiento para evitar que señoras mayores, personas sean atacadas, como esta señora de 50 años que fue atacada ayer. No estoy diciendo que esté atacada, estaba atacada en el centro mismo de la ciudad, en la un zona, lateral del supermercado. a las 9:30 de la noche. Bueno, pero es que hay que decir que precisamente algunas de las calles, o todas, me atrevería a decir, pero bueno, yo sé de una en particular, que está en la trasera precisamente del Hiperdino, bueno, el lateral es que no recuerdo ahora mismo. El supermercado y el multicine. Exactamente, que están sin luz. Bueno, entonces, a eso se une, a este elemento, digamos, de una incidencia mayor en la página de sucesos en estos últimos días, pues hay que sumarle este elemento, que hay mucha gente que está viendo limitada su movilidad en la capital a ciertas horas porque le da miedo salir a la calle. Realmente, insistimos, no es la primera vez, la calle José Antonio, cada 2 por 3, hay gente joven, no solo de nacionalidad marroquí, también de otras nacionalidades y también de Lanzarote, porque no se suma la incidencia, digamos, de los delitos que siempre habitualmente ocurre en Lanzarote, pues si viene gente de fuera, pues más habrán, simplemente. Sobre todo, insisto, si están en esta situación de alegalidad. ¿Y qué se dedica? Mira, muchos de ellos, los marroquíes, no son gente que beban mucho. No me refiero a que no beben alcohol, entre otras cosas porque lo tienen medio prohibido por la religión, pero cuando vienen aquí se lo saltan. Y claro, pues son gente que con el alcohol, como todo el mundo, pues cuando beben, pues ocurre lo que ocurre. En cualquier caso. Yo he bebido, tengo que reconocerlo, me da culpa y nunca me ha dado por ir a asaltar a nadie. ¿Qué quieres que te diga? Puedes hacer otras cosas, pero ir a asaltar no. Lo que pasa que es verdad que estamos en una situación coyuntural donde la gente tiene mucha necesidad y también si sumamos esta situación en la que la gente viene, se quedan o se les alberga en esos centros, cuando son mayores, pues no tienen un futuro, no tienen un porvenir, pues ¿a qué se van a dedicar? Pues es que casi lo estamos conduciendo a que se dediquen a eso, a lo que están haciendo, a robar lo que puedan y atacar a las personas, que eso para mí todavía es más peligroso, ¿no? Que ataquen a personas hasta que pase una desgracia. Y sobre todo, efectivamente, a personas mayores, que hemos sabido de gente que han tirado a una mujer
por tirarle del bolso, la han tirado al suelo, le han hecho un daño, el bolso a lo mejor no tenía ni 30 euros, y le han hecho un daño a la pobre señora, aparte del susto, ¿no? Señoras que tienen hasta 70 años. Y lo que tenía en el bolso que era suyo también, que era de la señora. Sí, tuviera sí, 30 o tuviera 300, pero tuviera me da 3 lo millones. mismo, pero que a veces usted tira de una señora de un brazo de 70 años y le puede romper el brazo o le puede hacer cualquier cosa. La calle en cuestión, que no me acordaba, es calle García de Ita. De Ita, sí. Esa es la que está entre el Charco de San Ginés y la calle Real, ¿no? Sí, sí, es esa. Es habitual que de manera intermitente no haya luz. Sí, sí. Y mire usted, ¿sabe que la primera fábrica de la luz fue precisamente ahí, ahí? en el otro lado. En el otro lado. Igual por eso, como es tan antigua la red, no da más de sí. De todas maneras, Pedro no se acuerda, pero yo sí me acuerdo por cuestiones de edad. Por el tema de la luz, lo digo para Usoa, se está haciendo una auditoría, así que no te preocupes, que cuando termine la auditoría van a saber cuáles. Tú, por ejemplo, sí lo sabes. Cuando la auditoría lo diga, ya irán a arreglar esa Pero esa igual bombilla. la auditoría terminan de hacerla a la par que se ponen con los semáforos de la capital, ¿no? Y el cambio necesario. Probablemente. Bueno, y el paro, ayer lo comentábamos, hoy hemos buscado reacción, ha hablado la secretaria general de Comisiones Obreras. En Lanzarote la situación ya es muy grave, 1000 parados prácticamente más en el mes de octubre que acaba de terminar. Esto ya está llegando cerca a los 18.000. Faltan 25 personas para llegar a 18.000 parados en la isla de Lanzarote. Que usted dice 18.000 parados son muchos, es que son muchos los parados. Y ya más de la mitad, me dicen, eso no sé si es verdad, no están cobrando ningún tipo de prestación. Por lo tanto, ya están en una situación, Usoa, realmente grave, ¿no? Sí, esta es una situación que yo espero que estén anticipándose a ella en las consecuencias que pueda conllevar la propia autoridad insular, es decir, el Cabildo, en colaboración y cooperación con el Gobierno de Canarias, porque aquí todos tienen que apoyarse y tiene que ser un trabajo colaborativo. O sea, aquí no puede haber colores políticos, ni una situación, digamos, de quién se pone el galón, ¿no? O la medalla, porque estamos hablando ya de dar de comer a la gente. De todas maneras, hay que recordar que el Gobierno central, y ahí sí hay que reconocérselo, ha sacado esta ayuda, ¿no? Excepcional, pero es una ayuda de 463 euros, ¿no? El mínimo, para cuando, el ingreso vital mínimo. Sí, otro. Lo que aprobaron el otro día, para cuando se te acaban todas las prestaciones de paro y las ayudas, etcétera, pues hay una nueva en el que sí, es verdad ya que son usted 400 y pico euros. Es que 0 euros es mucho menos que 400. Aquí lo que hay que hacer es intentar crear puestos de trabajo, porque esto no se va a poder aguantar. Son en los 7 últimos meses, es decir, de marzo, cuando empezó la crisis, hasta ahora se han ido al paro 1000 personas por mes, 7000. Es que esto es inaguantable para una sociedad como la de la Lanzarote. Y ahí no estamos contando los ERTE. Hay muchísima gente que me consta que se está marchando de Lanzarote, pero se marcha por reagrupación familiar, es decir, incluso canarios que estaban trabajando en Lanzarote, se les ha terminado el contrato, en este caso no se lo han renovado o directamente les han echado y han tenido que dejar la isla. Se han ido de nuevo a vivir con sus padres y esta es una realidad que también hay que atender, porque bueno, al final el que se queda sin trabajo y no tiene ahorros, pues necesita inmediatamente buscar un plan. Pero tú antes hacías la reflexión de que esto es es urgente que actúe tanto Cabildo de Lanzarote como el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, yo no lo voy a decir porque no sé más o menos las cuentas, pero sí hay que recordar que el Cabildo de Lanzarote ha reconocido que tiene 100 millones de euros en remanente. Yo todavía no sé por qué no han empezado a hacer un plan de salvación, un plan de emergencia, lo que sea, para intentar paliar la situación, porque esto es una situación excepcional. Por parte de Sánchez ese plan de recuperación económica, ¿no? Yo echo de menos que en el Cabildo de Lanzarote se hable de un plan de recuperación económica y no solo la subsistencia de ese grupo de personas que efectivamente están en el desempleo o están cobrando familias completas o subsistiendo con 700 euros al mes, pagando alquiler, pagando agua, etcétera, etcétera. Una cosa son las subvenciones y esas ayudas sociales y otra cosa es la generación de trabajo. Y hablan tanto de diversificación. Bueno, pues ¿dónde están las ayudas a los empresarios, a los autónomos? Bueno, lo cierto es que las cifras son casi 18.000 personas que están en paro, otras creo que son 12.000, si no me equivoco, están en ERTE. Es decir, estamos hablando de 30.000 personas en estos momentos que están en situación En octubre del año pasado, había un 57% menos de paro del que hay ahora. Un 57% menos de paro, ¿no? En Canarias ha subido 8.000, en Lanzarote, para que se hagan una idea, 1.000. En Canarias, 8.000.
Y en España 50.000. Ya estamos en cifras cercanas a los 263.000 parados en Canarias, sin contar los 84.000 que están en ERTE. Es decir, estamos hablando de casi ya un 30 y tanto % de la población entre ERTES y desempleados, porque los ERTE también son paros, no se confunda, lo que pasa es que él no cuenta, digamos... Es temporal. Es temporal. Pero que luego te pueden decir también, ¿no?, personas que están vinculadas a servicios sociales en distintas instituciones, que el nuevo perfil de demandante de empleo, y en este caso de ayuda, porque como no hay empleo, pues necesitan una ayuda económica directa, insisto, para no verse desalojados. Y eso que hay mucha gente muy comprometida en la isla de Lanzarote, me refiero a propietarios de inmuebles o a propietarios de locales que están rebajando a la mitad inclusive sus alquileres, y en algunos casos están un poco dándoles efectivamente un margen de tiempo para no asfixiar, ¿no?, a esas personas que se han visto en esta situación. Bueno, digo que esos demandantes son cada vez más jóvenes y tienen estudios. O sea, que es que ya estamos llegando al límite con respecto a que el mercado no da más de sí. Y luego tenemos el problema añadido, y es que la economía de Canarias, que todo está relacionado, evidentemente, el paro, el desempleo, los ERTE. Un estudio del banco del BBVA, que creo que se conoció ayer por la tarde, pone que son las Islas Canarias, junto con Baleares, las dos islas que peor lo van a pasar. Las dos islas que más... Sí, los dos archipiélagos que más se han visto perjudicados en su actividad económica, en el día a día, en el Producto Interior Bruto. Están hablando de una pérdida de un 20-21%. O sea, el doble del país prácticamente. España ha perdido un 12. El doble del país. Y somos los más que hemos perdido de toda Europa. Y eso que tenemos la mejor situación sanitaria, tanto Baleares como Canarias, pero sobre todo Canarias, en relación con los contagios, que es lo que ha provocado esta crisis, pues resulta que somos los que mejor tenemos controlado la pandemia y nos vemos castigados como nadie en este tema. Pero vamos a ver, este es el titular que acabo de leer ahora mismo en La Provincia. La imposibilidad de reiniciar el turismo lleva al ERTE a otros 970 canarios. El número de parados crece en 8.207 en octubre y ya son 262.487 isleños los que buscan empleo. Atención, porque aquí está también la clave, ¿no? La contratación en el sector público vuelve a maquillar los datos. Claro. Solo la administración se está convirtiendo en una gran... ¿En una fábrica de crear empleo? Bueno, en lo que ellos muchas veces desechan, ¿no?, ideológicamente. No, me refiero que lo que dice Usoa es verdad. Los datos a nivel de España son todavía más catastróficos. Lo que pasa es que la destrucción de empleo ha sido fatal. Lo que pasa es que ellos están vendiendo, que me da una rabia por el cinismo, las autoridades, para vender, como no saben cómo vender, la situación real de la economía es un desastre completo, ha destruido pues más de 500.000 de puestos de trabajo en los últimos meses. En cambio, ellos maquillan que la seguridad social ha crecido, la afiliación. Oiga, si solo entre el gobierno ha contratado más de 150.000 personas entre temas de sanidad y temas de educación y cosas sociales, que también no está mal. Pero que muchas veces dice la propia administración, y me refiero al Cabildo Insular, y esto yo lo he oído en boca de algún que otro consejero, que no están de acuerdo, por ejemplo, con el caso de los centros turísticos, de contratar ETTs, ¿no? Porque ellos quieren no la precariedad del trabajo, sino un trabajo continuo y de calidad, que me parece estupendo, pero es que el Cabildo o los ayuntamientos, el gobierno de Canarias, el gobierno estatal, se están convirtiendo en las grandes ETTs de esta empresa, de este territorio nacional. ¿En qué consiste un plan de empleo? Sino prácticamente son trabajos en precario o últimas soluciones para intentar paliar un poco estas situaciones dramáticas. Los planes de empleo son eso. Y además lo que hacen es maquillar una situación irreal, porque estos planes de empleo después un plan de empleo que te da 6 meses y después 6 meses no puedes renovarlo. Dime tú a mí, ¿qué tipo de trabajo es ese? ¿Trabajo precario? La verdad que sí, la verdad que está la cosa muy mal. Seamos optimistas, hombre, seamos optimistas. Por cierto, que hay una noticia que Pedro Sanginés ha sido de nuevo, en este caso va a ser investigado por el famoso caso de los centros turísticos de Carlos Espino. Es una cosa curiosa porque, como recordarán, fue en la época que Pedro Sanginés era presidente del Cabildo y Astrid Pérez era del Partido Popular, era la sigue consejera... siendo el Partido Popular, pero era consejera delegada. Sí. Y el Consejo de Administración acordó denunciar a Carlos Espino y otros por lo que ellos consideraban que se había cometido irregularidades, cosa que después el juez ha dicho que no encuentra indicios racionales para seguir para abrir un juicio oral. Por lo tanto ha quedado la causa archivada, pero ahora una de las personas que se acusó, en este caso a Antonio González, que era
un afiliado del PSOE al que se le contrató pues, a su empresa. Él. Desgraciadamente ya fallecido. Ya ha fallecido y se le contrató y se está investigando si se inflaron o no esas facturas, la famosa cocina de los jameos, ¿no? Y otras actuaciones. Lo cierto es que ahora la hija de Antonio González, no sé si espoleado por alguien o no, ha presentado una denuncia contra Pedro Sanginés. Primero lo presentó en el juzgado de lo penal de Arrecife, no prosperó, recurrió, fueron a la audiencia y la audiencia sí ha dicho que hay causa para por lo menos investigar para ver si... Una querella por falso testimonio. Falso testimonio, y en sus declaraciones, precisamente en las investigaciones previas. Pero lo curioso, ¿no? Que Astrid Pérez y el Consejo de Administración haya denunciado al PSOE, en este caso a Carlos Espino, y ahora se vea involucrado pues el Pedro Sanginés. Me vas a permitir que yo rechace un poco esa teoría de que hay cierta emocionalidad, ¿no?, en esta querella. El dolor de la familia es respetable y justificable, la familia de este señor además ya fallecido, y bueno, pues el propio Pedro Sanginés muchas veces se ha quejado o ha expresado que él puede sospechar que ha habido cierto manejo, ¿no?, en los juzgados de Lanzarote a la hora de inclinar la balanza a favor de unos o de otros. Ahora se podrá explicar en la audiencia. De cualquier manera no es... No, la audiencia plato... no, será primero... ahora le vuelve la audiencia, lo que ha dicho es sí, que el juzgado de lo penal de Arrecife tendrá que investigarlo. Sí, pero que no es plato de buen gusto. Me refiero pasar también por este nuevo trance para el propio expresidente del Cabildo, pero bueno, dice que no teme, ¿no?, a las explicaciones que va a volver a dar. No, si yo solo que quería tratar de reflejar es que es curioso que un caso que era presentado por el Consejo de Administración, también apoyado por Pedro Sanginés, de los centros turísticos, contra una manera de gestionar, en ese caso era Carlos Espino, pues ahora se le ha vuelto en contra, es lo que yo quería, Hombre, por la manera de gestionar no, porque en principio se le acusaba de gestión irregular, porque gestionar mal tú puedes ser un tronco y no sabes gestionar, pero no es delito. Por gestión la presunta gestión irregular que finalmente, y es verdad que la archivan. Que finalmente el juzgado número 3 de Arrecife lo archivó. De todas maneras yo creo que no tiene mucho recorrido. Bueno, ya veremos lo que tiene. Vamos, tenemos precisamente al nuevo consejero delegado de los centros turísticos, don Benjamín Perdomo. Buenas tardes, don Benjamín. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí hablando de cosas que parece que le puede interesar a alguien. Don Benjamín, don Benjamín, usted presentaba hoy, creo, ¿no?, un nuevo producto de los centros turísticos, si no me equivoco, Be Safe. No, bueno, lo hacía la presidenta. Ah, era la presidenta. Era la presidenta del Cabildo y era para entornos seguros y para movilidad segura de los turistas, perdón, dentro de la isla. Vale, entonces no tiene nada que ver con los centros turísticos. Fue que lo presentó en los centros turísticos, entonces. Lo presentó y no te puedo dar más información porque realmente todavía no sé cómo va. Tengo alguna idea, pero no sé realmente cómo es todo el funcionamiento del mismo. Se presentó en el Castillo San José, creo. Sí. Bueno, es que yo lo decía, es que ya, don Benjamín, le tengo que reconocer en público que ya uno hace tantas cosas que ya no tiene ni tiempo ni siquiera de leerlo todo. Tiene que leerlo a lo largo del día y ya por la tarde, por desgracia, es cuando puedo empezar a estar más tranquilo a leer toda la prensa y todos los comunicados que nos envía, que no son pocos. Que no son pocos. Bueno, Benjamín, vamos a hablar de los centros turísticos, por lo que hemos llamado. ¿Cómo va la situación? ¿Cómo está en estos momentos? Porque la verdad que, oiga, es que un día damos un paso para adelante y dos para atrás a nivel turístico en esta isla y en Canarias en general, ¿no? Sí, la verdad que veníamos de un octubre que realmente no fue bueno, que no era, es decir, que con unas cifras o con unos números de visitantes que había bajado pues bastante y nos veíamos con la sorpresa de que tanto Inglaterra como Alemania empezaban a levantar los vetos y la verdad que, es decir, fue como todo el mundo respiró, ¿no? Y todo el mundo dijo, bueno, pues oye, pues parece que vamos a tener temporada de invierno y vamos a escapar y nos acaban de dar hace una semana pues un palo tremendo, ¿no?, en el que pues confinan Inglaterra hasta el 2 de diciembre y ahora habrá que esperar y seguir trabajando en bajar la curva y los turistas que tenemos en la isla pues atenderlos de la mejor manera posible y que la experiencia en los centros a los turistas que están pues sea lo mejor posible, ¿no?
A pesar de todo, Benjamín, bueno, yo alguna vez que paso por los centros y más o menos veo los coches que hay y he visto que hay coches, no sé, ¿quiénes están yendo a los centros turísticos? Porque yo la verdad, ¿de dónde salen esos turistas? Mira, Jorge, yo preparándome la entrevista, yo no sé de dónde salen, ¿vale? Yo, mientras que lleguen, no les voy a preguntar de dónde vienen, ¿vale? Lo que sí es verdad, y Pedro lo pudo ver hace una semana en Jardín, que no paraba de entrar gente al Jardín. Del 1 de noviembre a ayer, al 4 de noviembre, habían pasado por los centros turísticos unas 6.000 personas. Del 1 de noviembre hasta ayer. Del 1 de noviembre hasta ayer, unas 6.000 personas. No sé, yo lo llevo repitiendo hace mucho tiempo, Jorge. Lo poquito que hay está entrando a los centros. También es verdad que nos beneficia, por así decirlo, pues que realmente como centro cultural, como centro de ocio, como actividad, es decir, somos los únicos que estamos abiertos. Es decir, pues la fundación está cerrada, corrígeme si me equivoco, Rancho Texas está cerrado. Sí, decir, sí, al final está cerrado, sí, sí. Entonces, al final el turista que viene a Lanzarote y ve que está todo cerrado, que los centros, que es la mayor bandera de esta isla, está abierta, pues antes iban a Timanfaya, después iban a la Fundación y acababan en el Rancho Texas, pues ahora, oye, pues por suerte para nosotros, pues pasa por Timanfaya, se va al Jardín, se va al Mirador y como no hay nada cerrado, pues pasa por Ajameo. Y nos estamos beneficiando de eso. Evidentemente necesitamos más turismo, sin duda, para llegar o para que las cifras cuadren, pero bueno, es decir, yo creo que vamos a ver si en diciembre esto se recupera. Creo que Boris Johnson acaba de decir que el día 3 de diciembre ha prometido en un círculo empresarial que va a abrir y que va a levantar otra vez los confinamientos. Irlanda, lo leía en la provincia, levanta el confinamiento con respecto a los corredores seguros, es decir, que creo que ya están intentando tratar para corredores seguros entre Irlanda y Canarias. Alemania recomienda, pero siguen llegando alemanes, hay italianos, franceses, a pesar de la pandemia en Francia, hay un montón de franceses en la isla, o por nosotros, o por lo menos a nosotros nos llega, y la verdad que, bueno, si tú me dices, si soy un hotelero, te digo, Jorge, esto es una quiebra. Nosotros nos da para aguantar, es decir, nos da a duras penas, pero bueno, ahí vamos aguantando, pero evidentemente la situación no es cómoda, sin ningún género de duda. Pedro. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Pedro. Bueno, yo como antes me aludió y precisamente hablábamos de esa visita que tuve, yo por cierto, por primera vez, y me da un poco de vergüenza decirlo, estuve en el Jardín de Cactus y me quedé maravillado. ¿No había estado nunca en el jardín? Mira, mi tío trabajó, yo creo que 30 años en el Jardín de Cactus, no lo había visto. Para mí es una de las obras Tuve que venir yo, Jorge. Sí, ¿verdad? Tuve que pues para mí el Jardín de Cactus es una de las obras junto con de autor, junto con el Mirador del Río, más personal de César Martín. Hombre, y es de las primeras que diseñó, por lo visto, según nos estuvo contando tanto Marcial Martín diseñó y como después lo dejó. Y después lo dejó. Sí, pero después no lo llevó a cabo. No, quería decir que a mí me sorprendió, doy fe de que entró muchísima gente en ese centro turístico, pero yo no le voy a preguntar, consejero, por eso, sino por las noches en Jameo, que tienen una variación, ¿no? Esta próxima experiencia, porque ya no son en el escenario pequeño, sino en el auditorio, ¿no? No, sí, vamos a ver, nosotros sacamos a Digo concurso... las noches de Bohemia, ¿eh? Noches de Bohemia. Sí, no, se mantienen. Solo hay una pequeña variedad el próximo fin de semana. Y se corresponde a que a las noches de Jameos le hemos cambiado la carta de noches de Jameos por una carta más conejera, por así decirlo, con producto más local, en la línea en la que estamos, pues denominación de origen de Lanzarote, cerveza de aquí, es decir, producto de cercanía y kilómetro cero, y es por lo que hemos apostado, para hacer o intentar apoyarla un poco más y apoyar a la cultura. El viernes habrá Noche de Jameos en la que estará el timplista Lemes con su grupo, y el sábado, para reforzarla en vista de que... Yo es que a veces lo digo y la gente no me cree, ¿no? Es decir, Jameos todas las noches está llena y está completa, entonces el viernes actuará Lemes y habrá la cena en la que podrán disfrutar, y el sábado hemos puesto pues un concierto junto con Bohemia, que será en el auditorio temprano a las 7 de la tarde, y cuando acabe ese concierto, pues para apoyar al sector cultural y a la cultura, después habrá
otra cena y repetiremos lo que solemos hacer los viernes y lo ampliaremos hasta el sábado. Yo me alegro mucho que se abra el auditorio y que se empiece a mover el tema cultural. Oye, ¿por qué en Lanzarote no se puede hacer todas estas cosas? La gente va a creer que estoy todo el día de parranda, pero también doy fe de que estuve en las noches de jameo. Bueno, Pedro, estaba también repleto, tuve que pedir incluso que me hicieran un hueco. Parece que le está pagando los centros turísticos. Ursúa, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, Benjamín, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si sigue funcionando ahora, claro, con estas visitas un poquito reducidas en número, porque habla de más de 6.000 visitantes, pero en un mes, y son muchos, ¿no?, los centros turísticos ahora mismo operativos. No, pero en 4 días, 6.000 visitas en 4 días. Ah, vale, le había entendido en no, todo lo dije yo porque también me equivoqué. Ah, ok, vale, bueno. De cualquier manera, le preguntaba, ¿había un producto o ustedes tenían la intención de sacar adelante un producto VIP, llamémoslo así, ¿no? Otra filosofía de visitar los CATs, no sé si esto está funcionando y cómo, Sí, esa es una pregunta. Sí, y luego, usted ya ha reiterado en muchas ocasiones que ERTE en los centros turísticos no, pero si la cosa sigue así, ¿habrá ajuste salarial, laboral, reducción de jornada? Mira, la primera pregunta respecto a los productos VIP y a los productos premium que estamos sacando, están funcionando en Timanfaya, están funcionando en Jameos del Agua, mañana arrancan en Jardín de Cactus y en breve, porque hemos tenido que hacer unas pequeñas revisiones, en Cueva de los Verdes. Desde que lo tengamos arranca porque ya está aprobado por el Consejo de Administración. Yo solo te puedo decir, Ursúa, que Timanfaya, Insólita y Jameo Timanfaya es un grupo de 18 personas y Jameo es un grupo de 10, más pequeño, porque tiene que ser un poquito más personal. Prácticamente están llenos todos los días que lo hacemos, siempre. Es decir, y la gente sale encantada. Hoy recibíamos un correo de era una agencia que quería probarlo para más gente y darlo a conocer. Encantados de tener una experiencia totalmente distinta y la entrada vale 40 euros. Es decir, no es una entrada barata, es una entrada de 40 euros que hay que pagarla. Y eso te incluye pues, visitar Montaña Rajada, bajarte en la ruta de los volcanes, luego volver otra vez para el islote del Hilario, visitar el antiguo restaurante y tener una degustación de producto local con pues, papas de tinajo, tomate de tinajo, queso de mancha blanca, pues la típica barbacoa con una degustación de chorizo, una degustación de un poquito de pollo y cochino, y están llenas, es decir, y creo que es el camino hacia donde tenemos que ir. La entrada normal y la entrada pues, para ver Timanfaya y tener la misma experiencia tiene que estar, ¿no? Porque no todo el mundo a lo mejor puede pagar esa entrada y esa experiencia distinta. Pero al final lo que te va a ir diciendo la experiencia y lo que te va diciendo es que la gente está dispuesta a pagar un poco más por tener una experiencia totalmente distinta y donde para los centros la recaudación se dispara. Es decir, nosotros con 18 personas cobrando a 40 euros recaudamos casi 700 euros. Para nosotros recaudar 700 euros en Timanfaya necesitas a 70 personas. Es decir, con 18 cubres a 70. Entonces, creo que ese es el camino. Y al igual que en Jameos, que la entrada cuesta 38 euros y se llena y la gente está entrando. Y Jardín, pues bueno, te diré cómo arranca esta semana y la verdad que está teniendo pues su éxito. De todas maneras, sí, no, a mí el otro día creo que hubo un consejo de administración y el miembro de Coalición Canaria, Samuel Martín, decía que usted había dicho una cifra que para él estaban distorsionadas. ¿Por qué? Porque decía que usted, que según sus cuentas, pues a final de año va a dar beneficio a los centros turísticos y no mete en ello, en este caso, el canon que tiene que pagar, no solo ya al Cabildo, sino a los ayuntamientos. Sí, en el propio Consejo se le corrigió a Samuel Martín y además, primero agradecerle el tono a Samuel porque la verdad que fue un consejo muy tranquilo. Y la verdad que fue un consejo muy tranquilo donde se explicó y además estaba el director económico financiero y eso es importante porque cuando yo dije que la empresa estaba en beneficios, primero en septiembre y en octubre que seguía en beneficio con 63.000 euros de beneficio, ahora tendremos que ver cómo cerramos noviembre, lo dice el director económico financiero, no lo dice Benjamín, es decir, y es el mismo director económico financiero que ha trabajado con Carlos Espino, con Pedro Sanginés, con doña Astrid Pérez, con Ángel Vázquez, con José Juan Lorenzo, con Juan Félix, es decir, el mismo. Y no va a engañar y no va a decir lo que no es. Esa es una realidad. Y nosotros ahora empezaremos a partir de este mes, sí, yo creo que a finales de este mes, si vemos que todo empieza a cuadrar y los corredores seguros, tanto con Irlanda, Inglaterra el día 2, pues te dice que sigue, empezamos a pagar
a todos los ayuntamientos para día 31 estar al corriente con todos. Es decir, y son 400.000 euros, una media de 400 casi 500.000 euros. El total que se debe. El total que se deben. Entonces, después de toda esta pandemia, de 3 meses a cero, o sea, pues hemos estado 3 meses a cero. Oye, tener la empresa con 60.000 euros de beneficio, a falta de pagar los 400.000 euros, si llegamos a final de año, oye, y lo sigo diciendo, tenemos unas pérdidas que son pequeñas, que se pueden aguantar, yo creo que hemos ganado, y más como está la situación. Es que acaba de quebrar. Tú sabes mi opinión. Mi opinión es que los centros tienen que estar abiertos desde cuando ustedes lo abrieron. Creo que fue un acierto. Creo que fue deben de seguir abiertos. Creo que tienen que seguir abiertos. Fue un acierto abrirlo y tienen que seguir abiertos. Fue para mí un error mantenerlo abierto, no meter a los trabajadores en ERTE y de alguna manera complementar esa deducción de esos trabajadores por parte de la propia empresa. Ahí no hubiéramos ahorrado un dinero importante. Es verdad que usted dice que gran parte de ese dinero que se ahorraron, lo ahorraron realizando trabajos en este caso de mejoras de los centros, pero yo creo que ahora lo único que habría que hacer, como decía Usoa, si la situación empeora, como hace cualquier empresa, pública, privada, donde sea, es intentar atajar los gastos lo más posible, de personal, ver cuánto hace falta, el resto, pues si se puede mandar un ERTE o no, pero yo sé que ustedes no van por ahí porque, en fin, esto es una cuestión también ideológica. Sabes que no es una, bueno, yo no sé, ya no es una cuestión ideológica. Yo esta discusión creo que la hemos tenido bastantes veces. Grupo político que sustenta al grupo de gobierno, en este caso por parte del PSOE, que es el mayoritario, ¿no? Que es una cuestión ideológica que ellos dicen que las empresas públicas hay que mantenerlas como sea y punto, ¿no? Yo lo que sí creo es que durante la pandemia se arreglaron los centros, estaban destrozados, te lo puedo garantizar. Además, se enseñaron vídeos de cómo estaban los centros, estaban en un destrozo y en un deterioro tremendo. Nos dio tiempo para cambiar todas las cartas de toda la restauración, para no tener tantas mermas, tantas pérdidas, tanto descontrol de estocaje, tanto descontrol de inventario, y eso se aprovechó durante la pandemia. Pudimos durante la pandemia licitar 40 pliegos, que se dicen poco, y todavía se siguen licitando. Si nosotros, y esto ya es una forma de entenderlo, si hubiésemos hecho un ERTE, no hubiésemos tenido los centros arreglados y se hubiese sido imposible hacer la contención del gasto que hemos hecho. Imposible. Bueno, y ahora los centros no se pudieran tener arreglados, sí se pudieran tener arreglados, encargándoselo a una empresa que se dedica a arreglar, que hay muchas en Lanzarote, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, no vamos a volver para atrás. Nos hubiese costado mucho dinero. Bueno, yo creo que menos que lo que nos cuesta una plantilla de 350 trabajadores en los centros turísticos. Pero en cualquier caso, ya agua, como dice, agua pasada no mueve molino. Don Benjamín, muchas gracias y esperemos que tengamos suerte y empieza a venir los turistas, porque no solo es para los centros turísticos, que es nuestra empresa pública. La necesitamos todos. Efectivamente, necesita toda Lanzarote, porque estamos ya en 18.000 parados, y además de 12.000 personas que están en ERTE. Un abrazo, esto es tremendo, Un abrazo a todos y esperemos que empiece a llegar turistas y que la economía insular pues se mueva, ¿no? Lo dicho, buenas tardes y esperemos que sea así. Buenas tardes, saludos. Bueno, pues la situación que hay, yo creo que los centros turísticos es importantísimo que estén abiertos, es importantísimo, porque si ya ustedes cierran los centros turísticos en Lanzarote, imagínense la imagen que se da. Ahora bien, yo creo que como toda empresa habría que adaptarse, es decir, por ejemplo, aquí hay hoteles que han abierto perdiendo. Hay hoteles que han abierto perdiendo. Yo soy de la opinión, Jorge, igual que comparto, yo creo que en un primer momento se tenía que haber estudiado mejor la situación económica, ver si salía más rentable o no el tema de irte a un ERTE, como se fueron en el Parque Marítimo de Santa Cruz, o en el Lago Martianes, o como Ana Colau, en el Tibidabo. Sí, pero ya que los tenemos cerca no nos vamos lejos. No digo porque Ana Colau también lo hizo. Es de izquierda, ¿no? Y el presidente o el alcalde de Puerto del Rosario, de Puerto de la Cruz también es de izquierda, es del Partido Socialista. Y el de Santa Cruz, hasta la moción, en medio de la pandemia, también era una alcaldesa socialista. Pero una vez que ya están abiertos, y el otro día, te digo, hablando con los trabajadores, yo entiendo que ellos sientan también, es verdad que no es solo de ellos, pero sí siento que ellos, nos decía un trabajador, por ejemplo, que había trabajado prácticamente de que era un chiquillo allí,
y que había sido un orgullo haber podido volver a dar ese cambio de imagen a los centros de arte, cultura y turismo, en este caso al Jardín de Cactus, que cualquiera no vale para trabajar allí. Ahí es un trabajo más especializado, pero bueno. ¿Usó alguna cosa, algún comentario? Bueno, sí, recordar que ha habido un centro, ¿no? O una oferta dentro de los centros de arte, cultura y turismo que ha quedado atrás en la pandemia. Es el almacén y las personas que estaban allí trabajando y que se quedaron en la calle. Efectivamente, y además unos grandes trabajadores. La verdad es que en los centros turísticos en general, como en todos los sitios, habrá excepciones, pero el 90% de los trabajadores de los centros turísticos dan gusto. Hombre, todos. Y también falta la Fermina que se abra, que también va haciendo falta. Pero la verdad que este dato se me pasó, Usó, tenías que haberlo preguntado. Hombre, como antes, en todos sitios hay buenos trabajadores y en algunos sitios hay malos trabajadores, y no estoy señalando a quién. No, pero lo del almacén también, desde aquí le hago un llamamiento a la dirección de los centros, que creo que debería de abrirse, porque ese centro sí que se va a surtir no va a tener muchos problemas. ¿Es que el resto de salas está abierto? Claro. Además que era de los pocos centros donde había restauración donde no se perdía mucho. Realmente decía Coalición Canaria que incluso en los últimos meses se ganaba. Y los trabajadores, no iba a decir el chiste, no parecían públicos. No solo que no parecían públicos, es que eran trabajadores, creo que eran de ETT, casi todos, ¿no? Bueno, pero eso también digo yo que nos demuestra de cierta manera cómo de anquilosada es la propia estructura de los centros de arte, cultura y turismo a la hora de mover a profesionales de la casa, abrir, ¿no?, este espacio, que efectivamente ahora mismo está el espacio expositivo abierto, también el cine, la sala del almacén, la sala Buñuel, y sin embargo el bar pues está inoperativo. Si en vez de poner 8 personas, si hay que poner 4, pues 4. Reducir los horarios, abrir por las tardes en vez de durante todo el día. Estaban esperando un proyecto de para la terraza. Pero yo creo que mientras se espera, se podía abrir. Digo yo, porque en Arrecife también están cerrando muchos bares, muchos restaurantes, porque Hombre, lo de la terraza en época de COVID cobra mayor importancia, porque ha habido épocas donde no se podía estar dentro del bar. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y vamos a hablar de algo interesante con, en este caso, el director general de comunicación de Costa Cruceros. Bueno, la situación de cómo está el tema de los contagios en España del COVID-19, pues está produciendo que, por ejemplo, una compañía nuestra, como es Vinter Canarias, pues se ha visto obligada a suspender varios vuelos que tenía con varias rutas que tenía, en este caso con la península española, ¿no? Lo cual es una pena, porque estaban haciendo un gran servicio, pero claro, la situación pandémica pues prohíbe precisamente o limita esa posibilidad hasta el punto de que no hace rentable mantener rutas que no puedan viajar, en este caso los peninsulares, hacia Canarias y también los canarios que quieran ir hacia la península, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora con el director de comunicación de Costa Cruceros. Vamos a preguntarle, porque hay mucha incertidumbre también, qué va a pasar con los cruceros, con esa actividad tan importante para Canarias y para la isla de Lanzarote. En este caso vamos a hablar con don Rafael Fernández. Muy buenas tardes, don Rafael, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge y todos. ¿Cómo estáis vosotros? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos intentando escapar lo mejor posible, pero a veces se nos complica mucho la situación. Una pregunta, porque tenemos dudas, estábamos hablando antes aquí. ¿Ya se ha iniciado la temporada de crucero en España? No. No. ¿Por qué? Porque ya tendría que haber empezado, ¿no? Claro, pero nosotros empezaremos la temporada de cruceros cuando las condiciones sean las apropiadas, y hablo, por supuesto, de condiciones relacionadas con la movilidad de los ciudadanos y con la seguridad por temas relativos al COVID-19. Las autoridades españolas aún no han autorizado la operativa de cruceros, como sí lo ha hecho, por ejemplo, el mercado italiano. Nosotros en el Grupo Costa seguimos trabajando muy estrechamente
con las autoridades, en concreto para el tema que nos ocupa, con el gobierno canario, con turismo, con sanidad, con las autoridades portuarias de Las Palmas y Tenerife y el resto de puertos asociados en el archipiélago y, por supuesto, con puertos del Estado. Tenemos un protocolo de seguridad que ha sido muy reconocido, que ha obtenido incluso la certificación más complicada que hay, que es la de RINA, que es un certificador naviero mundial muy importante, y llevamos ejecutando ese protocolo de seguridad absolutamente exhaustivo en los barcos que utilizamos en Italia para navegar desde el 6 de septiembre. Pero, Jorge, a tu pregunta, sí. No, en España todavía no tenemos autorización. ¿Y hay fecha prevista? Porque no han llamado gente, si se van a iniciar, no se sabe todavía. No se sabe todavía, es un panorama que, como sabes muy bien, cambia todos los días y te iba a decir que todas las horas y todos los minutos. Por ejemplo, en el caso del mercado italiano, la situación del COVID no está mejorando, como sabéis todos, sí. y aún así, en un decreto del gobierno que se emitió ayer, nos hemos salvado, por así hablar, los operadores de cruceros, gracias a lo exhaustivo de nuestros protocolos, pero hay muchas otras actividades que han decidido interrumpir. Pedro Martín quería hacer una pregunta, sí, don Rafael. A mí sí me gustaría preguntarle, pues está diciendo que las autoridades españolas todavía no han autorizado la puesta en marcha de los cruceros. Aquí en principio se esperaba que llegaran los primeros cruceros el día 5, incluso estaban programados una serie de cruceros, e incluso se espera que el día 8 vengan algunos cruceros, un crucero de la línea Macy, de la TUI, porque el gobierno de Canarias sí lo había autorizado. Ahora sí que tengo dudas porque usted acaba de decir que no están autorizados, ¿no? No, me refería a nosotros. El gobierno canario ha autorizado cruceros para una serie de operadores y para ciudadanos alemanes, porque se establecía un corredor verde con ese mercado, como sabes bien. Ahora está aclarado, es decir, que Canarias sí permite, digamos, atracar cruceros, pero el problema es que tienen que ser en aquellos países, cruceros que vengan de países donde haya un corredor seguro, es decir, donde la incidencia de la pandemia sea menor. Es que estaba previsto, que vinieran durante el mes de noviembre a Lanzarote solo 17 cruceros. Lo que pasa es que una vez que se activa esta situación de emergencia en los países emisores, pues al final se restringe, y que no creo que a Lanzarote vienen 2 cruceros de la cadena de los main. ¿Y cuándo vienen? El 8 y el 22, vale. Creo. Usua Ibarra quería hacerle una pregunta. Hola, ¿qué tal? Rafael. Buenas tardes. Le quería preguntar si hay una previsión o cronograma con respecto a esa suspensión, ¿no? Si hay una fecha, hay algunas compañías que apuntan al 31 de diciembre, no sé si ustedes podrían poner un poco los números ahí. Y también con respecto a las pruebas PCR, lo estamos viendo en los aeropuertos, poco hemos hablado de los puertos, pero ¿dónde radica, según usted, las dificultades? Ya no estamos hablando de las pruebas en origen, que sería para mí lo deseable y lo que tendría que exigirse, sino ahora la situación de dar seguridad, ¿no?, a esos posibles turistas que vayan llegando. Sí, pues mira, ahora mismo la situación con respecto a nuestro grupo, al Grupo Costa, es que los barcos que están operando están haciéndolo exclusivamente en Italia y por puertos italianos. Se nos exige, si quisiéramos navegar, por ejemplo, como españoles en ese mercado, se nos exige un PCR 72 horas antes, como a todo el mundo, pero por encima de eso, Costa fue la primera en decidir que haría un PCR, lo que llaman un PCR rápido, una prueba antigénica obligatoria antes del embarque, pagada por Costa, pero obligatoria a todos los pasajeros. La dificultad, como me está usted preguntando, radica, en mi opinión, en el caso nuestro, en que el procedimiento de embarque necesariamente se retrasa, los pasajeros van a tener que esperar un tiempo más largo de lo habitual para embarcar, pero eso lo estamos intentando compensar con el hecho de que el embarque ahora es totalmente online, en el sentido de que no queremos que circule papel, ni documentos,
ni que tengamos más contacto del imprescindiblemente necesario con la tripulación, con lo cual para el embarque yo en la página web, tanto por mi cuenta o con la agencia de viajes, me voy a organizar lo que sería la tarjeta de embarque, me van a dar una hora de embarque, un slot, para que yo no coincida con mucha otra gente y claro, lógicamente no se haga un PCR a 500 pasajeros a la vez y se puede hacer de 50 en 50, ¿no? Lo que voy a tener que esperar es el resultado del PCR. Se han instalado procedimientos y maquinaria a bordo que son capaces de progresar eso con bastante rapidez y si el PCR diera positivo, entonces se haría una prueba full, completa, y tendríamos que esperar ese resultado. Si el PCR da negativo, como debería, ya que se ha hecho un PCR 72 horas antes, pues el embarque es, como digo, más lento de lo habitual, pero sigue siendo un embarque normal y los pasajeros, tanto italianos como de otros mercados que han estado navegando en Italia, la impresión que nos han dado y el feedback que nos han dado es tremendamente positivo. Es decir, dentro de las limitaciones que hay y dentro de que nuestros protocolos quieren ser muy exhaustivos, es una pequeña incomodidad más que una dificultad. Don Rafael, ¿y hay turistas, o han anulado muchos turistas, o han tenido ustedes que anular reservas de mucha gente? Claro, porque además es una situación muy cambiante y lo que hemos hecho es aplicar unas políticas de flexibilidad y de confianza. Es decir, se ha incrementado mucho, por así decirlo, el número de días en el que puedes cancelar una reserva sin ningún tipo de penalización, que es ahora mismo hasta 15 días antes, y se ha incrementado mucho también todas las condiciones para cambiar una reserva de fecha, para cancelar la reserva y conseguir un reembolso, si es lo que finalmente el consumidor quiere, ¿no? Venga, última pregunta, Pedro, que nos tenemos a mí me gustaría, don Rafael, preguntarle por el futuro. Usted que es un perfecto conocedor del tema de los cruceros, ¿usted cree que va a seguir habiendo un boom en el mundo del crucero una vez que terminemos con la pandemia? Que, por ejemplo, Canarias, Canarias o Lanzarote, que teníamos cifras récord de cerca de 500.000 de cruceristas, ¿eso volveremos a vivirlo? ¿O costará tanto como están hablando de esas prospecciones del turismo general de cara al futuro, que van a tardar 2 o 3 años? Bueno, que tardemos 2 o 3 años en llegar a los niveles, por ejemplo, de 2018, es posible. Espero que no sea probable, simplemente posible. Yo confío, y no es porque sea demasiado optimista, pero intento manejar los datos y la experiencia, confío en que lleguemos mucho antes a esa recuperación por 2 motivos. Primero, porque ahora más que nunca la gente, el consumidor, el ciudadano, tiene ganas de viajar, de olvidarse de todo lo que hemos pasado, de olvidarse de todos los problemas de trabajo, de ERTE, de todo, y con la garantía y la confianza suficiente que dan nuestros protocolos de seguridad. Y por otra razón, porque el mercado de cruceros sigue creciendo mucho, o ha seguido creciendo mucho hasta finales del 19, porque es un mercado que crece por la oferta. ¿Ok? Cuantos más barcos pongas, más demanda vas a conseguir. Nosotros tenemos un plan industrial muy agresivo con 6 nuevos barcos en los próximos 5 años, 2 de los cuales son de gas natural licuado, 100% sostenibles, cosa que también anima a la gente, hay gente cada vez más concienciada, ¿no? Y esto anima. Y al final del día es una de las formas más seguras y más divertidas de tomar una vacación de 7 días, por las razones que conocéis todos a bordo de cualquier barco de cruceros. No conozco a nadie que haya hecho un crucero y no se acuerde. Conozco a gente que ha estado en otros sitios y a lo mejor no se acuerda, pero un crucero te acuerdas toda la vida. La verdad es que siempre llama mucho la atención hacer un crucero, y sobre todo hay gente que le gusta mucho, ¿no? Hay otros que a lo mejor no tanto, pero hay gente que incluso no creyendo que no le iba a gustar una vez que van, luego le encanta. Pues, don Rafael, muchas gracias de verdad y mucha suerte. Muchísimas gracias, Jorge y todos, por invitarme y darme la oportunidad. Un abrazo enorme y que paséis un gran fin de semana. Venga, hasta luego, un abrazo. Bueno, Rafael, en este caso Fernández, que es el director general de comunicación de uno de los
bueno, en este caso un tour operador Costa Crucero, ¿no? De haberlo visto aquí, ¿no? Pues aquí no lo sé, no lo sé. Sí. Yo creo que a lo mejor sí. Ahí me suena. De todos modos, fíjate lo importante que a veces cuando hablamos del término innovación, ¿no? Que muchas veces el sector turístico pues tiene la exigencia de estar siempre al día o un poquito más allá. Ahora con el COVID pues se les pide que innoven, que reformulen y que se reinventen de cierta manera. Bueno, pues aquí estamos viendo un ejemplo, una política de empresa vinculada con el tema de dar seguridad a sus clientes, invirtiendo en salud, es decir, en hacer sus propios test rápidos y en tecnología. Y lo mismo hizo Emirates, que fue la primera aerolínea de todo el mundo, no solamente en hacer los test, ¿no? Sino en llegar a pagar los gastos médicos que pudiesen derivarse de un positivo, efectivamente, en el caso de alguien que hubiese hecho pues la turoperación con ellos. Un seguro que iba a tener una duración de 31 días y que iba a cubrir de cierta manera pues esos gastos primeros de aquellos que tuviesen que confinarse, ya fuese en un hotel o donde fuera necesario. Bueno, ha originado precisamente lo que tú estás hablando de alguna manera y de manera indirecta, las declaraciones que ayer daban la presidenta del Cabildo de Lanzarote y también aquí lo decía el consejero de Sanidad, Juan Manuel Sosa, y es que en Lanzarote se iban a hacer test a los estudiantes. Yo no sé si esto era lo que tenían previsto decir y hacer o realmente hubo un malentendido, porque lo que yo tengo entendido es que en toda Canarias Sanidad pretende hacer test, se digo primero a todos los estudiantes. Pero estás hablando de los estudiantes que vienen de fuera, claro, porque claro. A estudiantes de aquí se les ha hecho casi todo. Me refiero a los estudiantes que vienen de fuera, de Madrid, en fin, que vienen de retorno. De la península o del extranjero. Pues se le van a hacer test en los propios aeropuertos. Eso es lo que se quiere. Sanidad se reúne mañana, el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias se reúne mañana en la Mesa Insular de Sanidad de la isla de Lanzarote, que está compuesta por el director del hospital, por la jefa de área de salud de Lanzarote, y va a presidir, creo que en Lanzarote, Dolores Corujo, pero como no está, es la que preside, pero como no está, lo va a presidir el consejero de Sanidad, el Juan Manuel. Y creo que ahí lo que se va a extender USOA es a todos los viajeros. Es que seguimos metiendo la pata. ¿Cómo que solo a los estudiantes? Es que hay viajeros viajeros cuando lo vi premium. ayer, digo, pero bueno, pero es que vamos, pero ¿qué a los estudiantes? Oiga, habrá que hacérselo a todos los viajeros que vengan de zonas donde hay mayor contagio o zonas, digamos, que están en rojo en el semáforo. Pero yo quiero que me contagio. Expliquen de verdad, no he encontrado todavía a nadie que me pueda explicar qué imposibilita el solicitar las pruebas, incluso a los propios españoles, desde la península a Canarias. ¿Qué imposibilita? Te digo lo que me han dicho a mí gente del PSOE, Pues que no lo dímelo, van a por decir favor. públicamente, que Pedro Sánchez le dice que le arma un lío porque todas las comunidades van a exigir lo mismo en toda España y que esto tendría un coste, sería inasumible Pero para... será por dinero, pues no están tirando dinero a puertas. Bueno, pero yo lo que digo, señores, lo acabo de decir antes, Canarias y Baleares, los dos archipiélagos, tenemos las mejores condiciones y nos estamos viendo castigados no porque nosotros, es porque nos han cerrado las empresas. A ver, ¿no querían cobrar una ecotasa a todos los turistas que vinieran? Sí, señora. Pues entonces, ¿qué problema hay No en querían. exigir a los turistas que vengan o a esos pasajeros En de Baleares se tránsito cobró. que pueden ser residentes, que están trabajando o viviendo fuera de las islas, en esta situación, además más en la península, que hay una auténtica psicosis, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo tengo a la familia asustadísima con la situación que se está viviendo ahora mismo en Bilbao en concreto, ¿y qué problema hay en que se paguen sus test antes de venir y puedan garantizar que No, pero sean si incluso- negativos? Ni siquiera es una cuestión de que el Estado, la comunidad autónoma o el Cabildo de Lanzarote asuma el gasto de esas pruebas. No, sí. ¿Quieres venir a Lanzarote? Ven con tu test negativo. Sí, pero como crearía un problema si no llega a un acuerdo con Europa porque legalmente tú no puedes, si Europa no lo dice, tú no puedes impedir que un Porque hay ciudadano libre de tránsito. Alemania Hay libre tránsito. venga para Lanzarote sin test. No Pero le estamos puedes en una prohibir situación sin test. excepcional. En su momento se decidió cerrar incluso la frontera, que era algo histórico, Claro. y se pidió permiso y Claro, se cerró. y ahora, Es que ya, estamos en una pero situación excepcional. ahora estamos en estado de alarma, que encima va a durar 6 meses, o es lo que quiere durar, que No, dure se Pedro aprobó Sánchez. hoy empezó y se publicó hoy. Bueno, lo que quiero decir con eso es que no tiene sentido. Ahora estamos diciendo a los estudiantes, pero ¿cómo que a los estudiantes?
a todos los viajeros. Es decir, yo lo que está diciendo Uso, hay que seguirle que venga todo el mundo con con la PCR o el test de antígeno, que ahora creo que ya no es válido, para la... Acabo de leer que Baleares está dispuesta, y además ya lo anticipamos hace unos días, el lunes en concreto, la última vez que estuve aquí, que hablamos de este mismo tema. Ya Baleares le está diciendo al Estado, dame el ok porque yo tengo el dinero, es decir, claro que yo lo hago. Yo me voy a comprometer a financiar y a pagar los test de los turistas que vengan a las islas. Eso ha servido, más la presión del sector turístico de Canarias y también de los medios de comunicación, que todo el mundo con dos dedos de frente ha dicho que no tiene sentido que solo se le exija los test a los turistas, que son los que menos contaminan, no porque sean mejores que los otros, sino porque están más controlados a la hora de llegar y tienen unos protocolos de seguridad, mientras que un señor, si mi hijo viene ahora de Londres, que está con una tasa altísima de COVID, viene a Lanzarote, viene a mi casa, pues me puede contagiar a mí, y ya, pues esto está claro. Bueno, por cierto, no sé si estás siguiendo, si fuiste de las que estuviste sin dormir la noche Yo no mucho, pero mi marido sí, porque además como vivió en California durante un tiempo, pues sí, se siente de cierta manera todavía con ese eslabón, ¿no? En el otro lado del Atlántico, y lo ha estado pues sabe que viendo... cada vez está más cerca que sí, pero Joe fíjate Biden lo que me puede estaba ser diciendo. el nuevo presidente. Sí, Biden va, John Biden, va camino de la Casa Blanca. Yo le digo cómo se escribe. Sí. No seas malo, No seas malo, Pedrito. no, yo era para escucharlo. Que sí, que lo que me estaba diciendo, que efectivamente tardarán días en darse la confirmación de que Biden pues va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. 6 millones Ojalá. por contabilizar, ¿eh? No, y sobre todo el voto por correo, y luego lo que queda, ¿no? Porque ya Trump y todo su equipo han dicho que van a acudir a los tribunales sí o sí, y entonces, bueno, pues estarán dilatando todo este proceso y tendremos durante más de 2 meses posiblemente a un presidente electo. Bueno, y luego que no le ha ido tan mal a Trump y a los ahora mismo republicanos. el candidato, en este caso demócrata, tiene mucha ventaja. Sí, pero no los 12 puntos que vaticinaban las encuestas. No, ni mucho menos. A Trump no le ha ido mal. 17 compromisarios nada más, ¿no? Sí, sí, ahora está, para ser elegido presidente tiene que obtener más de 270 o 270. Sí. Los republicanos y está se van en a quitar... 274, le falta escasamente 8 de que uno de esos... bueno, ha aumentado, ¿no? Esta Sí, mañana le faltaban 17. No, se está prácticamente pendiente del estado de Nevada y algún que otro más pequeño. Digo que los republicanos se van a poder quitar este lastre de encima, y cosa que yo creo que va a ser positiva para ellos mismos. Pero están demostrando, y en este caso Trump en concreto, que no era el voto contrario, ¿no?, a Hillary Clinton en su momento, el que apoyó esa subida vertiginosa de Trump, sino que hay algo de su mensaje que ha calado en la ciudadanía estadounidense. Y bueno, es alucinante que, por ejemplo, los afroamericanos voten a Trump o voten a los republicanos antes que a los demócratas en ciertos estados. Y eso, bueno, pues nos denota que este hombre alguna tecla sabe tocar. No, para mí lo tengo claro, es decir, ¿por qué el establishment, que no es otra cosa que los partidos institucionalizados desde hace muchos años, porque en Estados Unidos, que gobierne un republicano o que gobierne, en este caso, un demócrata, es decir, un conservador, y una persona de centro derecha, que son los conservadores. Pero si son normales no hay mucha diferencia. No, si es lo que te iba a decir, si fueran normales nunca ha habido diferencia. Además, ellos están muy bien, se reparten, 4 años está uno, 8 años otro, y más o menos todo el mundo vive bien. Este problema lo que hace es que mucha gente que tenía un modo de vida en Estados Unidos, pues lo hayan empeorado y crean que es una amenaza, cosas que los partidos del establishment pues no tratan de resolver y atajar. Y es lo que ocurre aquí. Cuando aquí se ve gente que se mete contra la inmigración, aparte de la ignorancia, también hay miedo. Pero también hay otra cosa. Es que estas personas, los políticos, no le dan soluciones. Y claro, yo que vivo en una casa alejada, en Tahiche, perfectamente, pues a mí no me molesta en absoluto la inmigración, al contrario, considero que es muy positiva porque hace falta inmigrantes para trabajo en esta isla que no están dispuestos a hacer ya muchos canarios. Pero, evidentemente,
lo que no se puede es obviar los problemas que genera. No, y si vienen formados, incluso optar al mejor trabajo posible. No, pero si a mí eso me da lo mismo. No, Yo, sé que a mí, pero para que se entienda. quien me conoce sabe que yo estas cosas... Sí, pero todo el mundo no te va a conocer, yo lo digo para completar pero lo todo. que digo es que si hay un problema, como antes decía Ulloa, de inmigrantes que está creando un problema de delincuencia, porque sean inmigrantes no vamos a darle manzana, habrá que darle la ley, aplicarle la ley en toda su extensión y tratar de resolver el problema, porque esto sí es lo que genera xenofobia y racismo si no se resuelven los problemas. Y es lo que está ocurriendo pues en los cinturones famosos obreros en Francia, por ejemplo, que la gente se queda asombrada, que antes eran votaban a la izquierda, al Partido Comunista o al Partido Socialista, y desde hace 10 años están cada vez más votando a la derecha. Volviendo al tema de Trump, se ha demostrado, ¿no? Y ya algún que otro demócrata lo vaticinaba, lo hacía muy bien, incluso casi dando la sensación de ser un visionario, y lo único que ha hecho ha sido leer muy bien, ¿no?, el sistema y el modus operandi de este personaje, que es Trump. Y lo digo porque se demuestra con su actitud y con esto de el mal perder, que ha anunciado acudir a los tribunales, etcétera, que es muy poco demócrata. De hecho, hablan de él como... a pedir incluso para el recuento. Sí. Bueno, habla de fraude, ¿no?, directamente. Bueno, en cualquier caso, yo creo que esperemos que la situación... Yo también me quedo un poco alucinado para que vean cómo es Estados Unidos. El señor Trump tiene 76 ¿no? ¿Años o qué? Sí. Y el otro es un abuelo. Y el otro todavía tiene más. Todavía tiene más, digo, porque no más es... sabiduría, usted, más sabiduría. No, si está bien. Si yo apuesto por la sabiduría. En las tribus indias los jefes eran los más viejos. Pero, oiga, porque la experiencia es muy importante. Pero no deja de llamar un poco la atención que sean ya casi abuelos, ¿no? Bueno, aquí el más viejo también es el que manda. Pero todavía queda... Pero no tanto, todavía queda un poco de diferencia. Buen fin de semana. Pero llegaremos a esas edades también. Don Pedro, muchas gracias. Ulloa, Hasta luego. Nosotros mañana regresamos a la misma hora. Buenas tardes.